Buenos días, muchachos. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bien, lo que les estoy proyectando ahorita en su pantalla es el libro que les voy a compartir en Google Classroom para que ustedes puedan estudiar y repasar los temas que se han visto a lo largo de las sesiones o bien usarlo como soporte o como apoyo para elaborar su respectivo proyecto final. Este libro tiene exactamente los contenidos que vimos durante todas las sesiones en vivo. Realmente pueden ver que hasta el mismo orden tenemos concepto, luego juicio, razonamiento y así sucesivamente. Entonces, tienen dos opciones para estudiar o para apoyarse en el Classroom. Uno son los PowerPoints que se han compartido a raíz de cada sesión que hemos tenido y la otra es este PDF que tiene lo mismo que el PowerPoint pero mucho más extendido. Entonces, si algún tema se les complica, si en alguna parte todavía tienen dudas, pueden en dado caso leer lo que está aquí puesto para reforzar sus respectivos conocimientos. Todo lo que vemos aquí ya se revisó durante las sesiones. Solo hay uno que otro tema que no entró, pero ustedes van a identificar qué fue lo que no entró y que no es el caso. No espero que lean las páginas completas. De que el proyecto final, les repito, es únicamente a modo de apoyo. Entonces, ¿para qué se los estoy compartiendo? Por ejemplo, tienen preguntas de opción múltiple, como vimos en la sesión anterior, y de ahí pueden revisar, pues, cuáles temas son los que van a salir. Son conceptos, son juicio, pensamiento. Entonces ya, pues, reviso en esta parte de la caracterización de lógica formal, ahí es donde podemos ver la teoría del conocimiento, la teoría del pensamiento y toda esta cuestión. Ahora bien, este también es bastante sencillo de utilizar porque en lugar de que estén revisando página por página para encontrar la información que necesitan, aquí podemos ver que a un costado tiene un menú. Si usan un visualizador, cualquier visualizador de PDF, les debe de salir este menú, ya sea que usen Acrobat o que lo visualicen a través de su navegador. Van a poder utilizar este menú o bien vamos a acá. Pueden irse a la página de contenidos y ahí mismo también hacer clic sobre el tema que les llame la atención. Ahí está, por ejemplo. O supongamos que quieren ver cuáles son las clasificaciones del juicio. También podemos abrir esas partes y ya tiene los temas más específicos. Aquí tenemos clasificación de los juicios, como estábamos comentando. Entonces, por ello es que les voy a compartir el libro. Por si algún tema no se ahondó lo suficiente o algo no les quedó claro. El chiste es que lo tengan a la mano durante todas las sesiones de la siguiente semana, que es de elaboración de proyecto final, para que puedan hacer sus actividades sin ningún problema. Bien. En el Classroom del lunes les marqué actividades de modos de silogismo. Modos de silogismo sí lo repasamos. ¿Qué es algo en lo que no andamos mucho? Porque pues nos enfocamos en hacer lo más posible los ejercicios de diagramas de Venn para que pudieran hacer esa actividad de aprendizaje sin ningún problema. Pues ustedes revisan el PowerPoint, tal vez ya estén como que se les acorde un poquito que lo revisamos, están ahí todas las tablas, las figuras, modos de silogismo, todo eso lo revisamos durante sesión, pero entiendo que no lo profundizamos así súper wow en hacer ejercicios. Entonces vamos a dedicar esta sesión a cerrar viendo este tema, repasando este tema, para que durante la elaboración del proyecto final, como tenemos, si no me equivoco, 5 ejercicios de modos de silogismo, para que puedan realizarlos sin ningún problema. Entonces, hay que recordar varias cosas aquí. Vamos a ver si
Vamos a ver. Voy a aumentar el tamaño. Voy a regresar un poco para... A ver. Ok. Para hacer los ejercicios de modo de silogismo tenemos que recordar algo muy importante. Eso sí lo vimos hasta el cansancio porque era necesario para hacer nuestros diagramas de Venn. ¿Cuál es? Cada silogismo está conformado, como vemos en este ejemplo, que les estoy marcando aquí, por 3 enunciados. Tenemos una premisa mayor, una premisa menor, que siempre es la segunda, y nuestra conclusión. Analizando estos 3 enunciados, lo que podemos observar es que tenemos 3 conceptos que siempre van a ser relevantes dentro de nuestros silogismos. Si ustedes recuerdan, hacen memoria de cuando hicimos diagramas de Venn, van a notar que esos 3 términos eran lo que en su momento fue el término mayor, el término menor y el término medio. Entonces, aquí tenemos que el término mayor y el término menor se sacan siempre de nuestra conclusión. Eso lo hicieron, hasta morir. Aquí en ese ejemplo no se aprecia bien. Vamos a buscar este. Aquí mamífero sería nuestro término menor, porque recordemos que nuestro término menor siempre va a ser el sujeto de nuestra oración, en la conclusión. Siempre voy a fijar primero en la conclusión. Reptil sería nuestro término mayor, porque siempre nuestro término mayor va a ser aquel que es el predicado de nuestra conclusión. Y finalmente, para identificar cuál es el término medio, vemos aquel que en nuestras primeras 2 premisas aparece, pero no aparece en la conclusión. En este caso, nuestro término medio vendría siendo perro. ¿Ok? Aquí estamos observando, por cierto, un ejemplo de silogismo inválido. Entonces, así como nosotros podíamos a través de los diagramas de Venn determinar si un silogismo es válido o no, lo podíamos hacer también a través de los modos del silogismo. ¿Qué son las figuras, modos y silogismos? Eso también ya lo vimos. Para empezar, tenemos, voy a ver si encuentro un resumen por aquí. Ahí está. Para empezar, tenemos que en los silogismos existen 4 figuras diferentes, ya lo habíamos visto. ¿Cómo voy a saber a qué figura pertenece mi silogismo? Que es lo primero que tengo que identificar para hacer el tipo de ejercicios que marqué el lunes. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra simbología, T mayúscula para término mayor, T minúscula para término menor y M mayúscula para el término medio. Para saber si es de la primera figura o qué silogismos entran en la primera figura más bien, solo aquellos cuyo término medio sea en nuestro primer enunciado sujeto y en nuestro segundo enunciado predicado. Ahí es cuando vamos a identificar que nuestro silogismo entra en la primera figura. O sea, aquí primero iniciamos con sujeto y terminamos, repito, con predicado. Mi silogismo va a pertenecer a la segunda figura si mi término medio es únicamente predicado. Aquí lo estamos viendo. En ambos enunciados, en los 2 enunciados. Y si mi término medio es sujeto en los 2 enunciados, entonces mi silogismo pertenece a la tercera figura. ¿Y cuándo va a ser parte de la cuarta figura? Cuando en mi primer enunciado sea predicado y en el segundo sujeto. Entonces, no hay que confundir nuestra primera figura
con nuestra cuarta figura. En el primer enunciado, mi término medio va a ser el sujeto. Y en la cuarta, va a ser en el primer enunciado el predicado. El orden es importante aquí. Ahora, con mi segunda y tercera figura no hay pierde. Mi término medio siempre va a ser o solo predicado en el caso de la segunda figura o solo sujeto en el caso de la tercera figura. Bien, entonces apunten lo que esta figura y lo que les acabo de decir en sus libretas, en su Word, donde quieran, porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios y necesito que tengan a la mano esas relaciones para que los puedan resolver. Repito, primera figura. Son aquellos cuyo término medio aparecen como sujeto en el primer enunciado y como predicado en el segundo enunciado. ¿Puedes repetir una vez, Leonardo, por favor? Sí, primera figura es aquella donde el término medio aparece como sujeto en el primer enunciado y como predicado en el segundo enunciado. Bien, segunda figura es aquella donde mi término medio solo aparece como predicado tanto en el primer como en el segundo enunciado. ¿Puedes repetir una vez, Leonardo, por favor? Sí, el término medio es aquel donde, perdón, la segunda figura es aquel donde el término medio aparece únicamente como predicado en los dos primeros enunciados. Se los voy a poner aquí en el chat. Bien, atendiendo a esto, vamos a revisar este ejemplo. Tenemos, ningún desdichado está contento, algunos hombres contentos son pobres, luego algunos pobres no son desdichados. ¿Cuál sería nuestro término menor en este silogismo?
Bien, pobres. ¿Cuál sería nuestro término mayor? Bien, sería desdichados. Por lo tanto, mi término medio va a ser aquel que no es ninguno de estos dos dentro de los primeros dos enunciados. ¿Cuál sería en este caso? Muy bien, contento. Es lo que estamos observando. Ahora, en mi primer enunciado, contento, ¿qué vendría siendo sujeto o predicado? Muy bien, sería nuestro predicado. Y en la segunda oración, ¿qué vendría siendo? ¿Sujeto o predicado? Sujeto, excelente. Muy bien. Atendiendo a esto, entonces tenemos que nuestro término medio en mi primer enunciado es predicado y en el segundo fue sujeto. Por lo tanto, vemos, según lo que les escribí acá, que pertenece a nuestra cuarta figura. También lo podemos apreciar aquí en el PDF, predicado, sujeto. Así es como voy a poder clasificar mis silogismos dentro de alguna de estas cuatro figuras. Bien, ok, mantengan sus apuntos de la primera, segunda, tercera y cuarta figura. Vamos a pasar a los modos, que es lo que se les solicitó en la actividad de aprendizaje. Obviamente, no se preocupen si no les quedó exactamente como deben quedar sus ejercicios. Para mí lo importante es que lo hayan intentado resolver en su momento. Entonces, vamos a recordar que tenemos cuatro tipos de juicios, principalmente, los que hemos estado utilizando para hacer ejercicios de validez o invalidez. Una es el universal afirmativo, otro el universal negativo, otro el particular afirmativo y otro el particular negativo. Cada uno de ellos se representa a través de una vocal, ya lo habíamos visto también. Si es universal afirmativo, se representa con A. Si es universal negativo, se representa con E. Si es particular afirmativo, con I. Y si es particular negativo, con O. ¿De dónde viene esto para que lo recuerden? De la palabra afirma y nego. En afirma tenemos las vocales A e I, que son de los juicios afirmativos, y en nego tenemos los juicios negativos, la E y la O. De ahí es donde vienen, de afirma y nego, para que recuerden qué vocal va con qué. Ahora, de las cuatro figuras, cada uno tiene distintos modos en el que nos ayuda a identificar si nuestra premisa, si nuestro silogismo va a ser válido. Si tenemos un silogismo que no está dentro de ninguno de estos modos, significa que es inválido. Aquí lo que tenemos es que son nuestros modos válidos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar mi figura, como hicimos en el ejercicio anterior. Y lo segundo es identificar qué tipos de juicio es cada uno de mis enunciados para que yo pueda identificar aquí cuál es la combinación y por lo tanto cuál es el modo. Por lo tanto, vamos a regresarnos a este ejemplo. Ningún desdichado está contento. ¿Qué tipo de juicio es? No. Negativo Ok, pero ¿es universal o es particular? particular. No, es universal porque ninguna abarca todos. Ok, es universal negativo. Algunos hombres contentos son pobres. ¿Qué tipo de juicio es? Negativo particular. Particular afirmativo.
porque estamos afirmando, no negando. Y finalmente, algunos pobres no son desdichados. ¿Qué tipo de juicio es? Negativo particular. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las letras que me representan cada uno de estos? Para el universal, negativo, ¿qué letra nos representa ese juicio? Sería la E. Muy bien. Para el segundo, que fue particular afirmativo, ¿qué letra lo representa? La I. Y finalmente, el particular negativo, ¿qué letra lo representa? La O. E, I, O. De nuestra cuarta figura, que es lo que ya hicimos. Vamos a la cuarta figura y vemos que sí hay un E, I, O, que es preciso. Nuestro modo sería preciso, lo que significa que nuestro silogismo fue válido. Muy bien. Así es como lo vamos a trabajar. Ok. Tómenle captura de pantalla, apúntenlo en sus libretas. Vamos a dar 2 minutitos. De preferencia que le tomen captura. Que le tomen captura de pantalla a esto para que podamos hacer los ejercicios de ejemplos que vamos a hacer de modos de silogismo ahorita. Listo, maestra. Ok. Muy bien. ¿Listo, chicos? Porque les voy a quitar el PDF. Bien. Muy bien, ya les estoy aquí compartiendo los ejemplos que tenemos de silogismos para esos ejercicios. Nuestro primer paso, como lo acabamos de hacer, va a ser identificar nuestros términos medio, menor y mayor. Vamos a comenzar con nuestro término medio. Nuestro término menor, perdón. Ok. ¿Cuál sería en este primer ejemplo nuestro... Vamos a agrandárselo. Nuestro término menor?
¿Cuál sería? Recordemos que nuestro término menor siempre va a ser el sujeto de mi conclusión. Por lo tanto, si mi sujeto es esa tercera oración, ¿cuál sería mi término menor? Minerales. ¿Y mi término mayor? ¿Cuál sería? Enrique, ¿cuál sería nuestro término mayor en este enunciado? Enrique Medina. Chicos, si no les interesa el tema, lo doy por visto y así realizan su proyecto final. Puede ser maleable. Ok, bien. Maleables. ¿Y cuál sería el término medio si sabemos que es aquel que no aparece en la conclusión, pero sí en las primeras dos premisas? Metales. Metales. Ese es nuestro término medio. Metales. Por lo tanto, si tenemos, bueno, vamos a identificar. Aquí que tenemos metales, ¿qué es? ¿Sujeto o predicado? Sujeto. Y en el segundo enunciado, ¿qué es? ¿Sujeto o predicado? Predicado. Muy bien. Tenemos la combinación sujeto-predicado. De acuerdo a lo que apuntaron de las 4 posibles figuras, entonces, ¿a qué figura pertenece? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Es lo que apuntaron primero. Se los puse en el chat. Primera. Muy bien, primera figura. Muy bien, ya tenemos que es primera figura. Ahora nos vamos a nuevamente nuestros enunciados y vamos a identificar qué tipo de juicios son. Todos los metales son maleables. ¿Qué tipo de juicio es? De los 4 tipos: universal, particular, afirmativo, negativo. Universal. Confirmativo. Universal, afirmativo. El segundo, ¿qué vendría siendo? Particular. Ujú. Afirmativo. Y el tercero, Particular. Afirmativo. lo cual sabemos que se representa con sus respectivas vocales. Universal afirmativo es A, particular afirmativo es I y particular afirmativo nuevamente es I. Por lo tanto, tenemos la combinación A y I. Y chequen ahora su captura de pantalla o sus apuntes de los modos del silogismo. Únicamente los de la primera figura, porque para eso identificamos primero la figura. Tenemos la combinación A y I. Sería Dari. Exactamente. Según esa tablita, nuestro modo sería dar. Este es el modo del silogismo. Muy bien, muchachos. Ok. Vamos a hacer el siguiente. Comenzamos como siempre. Identificamos nuestro término menor. ¿Cuál sería en este silogismo? En este segundo ejemplo, ¿cuál sería nuestro término menor? Planeta. Bien, planeta, porque es el sujeto de nuestra conclusión. ¿Cuál sería nuestro término mayor? Vivo. O ser vivo más bien en este caso. ¿Y cuál sería nuestro término medio? Irracional. Exactamente. Irracional.
En nuestro primer enunciado irracional, ¿qué vendría siendo? ¿Sujeto o predicado? Predicado. Y en nuestro segundo enunciado, ¿qué es? ¿Sujeto o predicado? Predicado. Muy bien. Por lo tanto, si tenemos la combinación predicado-predicado, ¿a qué figura va a pertenecer de las 4 posibles nuestro ejemplo? A la segunda. Excelente. Segunda figura. Ahora identifiquemos nuestros tipos de juicio. Ningún ser vivo es Negativo. irracional. Ok. ¿Es negativo y es particular o universal? Universal. Universal negativo. ¿Es letra? ¿Qué letra es? E. Luego tenemos todo planeta es irracional. ¿Qué tipo de juicio es? Universal. ¿Afirmativo o negativo? Afirmativo. ¿Qué letra le representa? Con A. Muy bien. Y ningún planeta es ser vivo. Afirmativo, negativo, universal o particular. ¿Qué tipo de juicio es? Universal. Negativo. Muy bien. Que también se representa con la E. Por lo tanto, nuestra combinación es EAE. Y sabemos qué segunda figura. Vamos a checar nuestras tablitas. Existe la combinación EAE en nuestra tabla de Cesare. Cesare. Excelente. Cesare. Nuestro modo sería Cesare. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. ¿Cuál es nuestro primer paso? ¿Qué debemos hacer primero con este silogismo? Sacar los términos. Muy bien. Empezando por nuestro término menor, que en este caso sería ¿cuál? Estamos trabajando con este que les marqué. ¿Cuál sería nuestro término menor? Planeta. Flores. Flores. Dice plantas, no planetas. ¿Lo agrando? A ver. Ahí está. Ok. Nuestro término mayor entonces sería Grandes. Grandes. muy Grande. bien. Y finalmente, nuestro término medio es aquel que no aparece en nuestra conclusión, pero sí en los otros enunciados. ¿Cuál vendría siendo? Plantas. Planta. Plantas. Muy bien. Plantas. Excelente. Ahora, plantas. ¿Qué vendría siendo aquí? En nuestro primer enunciado, ¿sujeto o predicado? Sujeto. Y en el segundo, Sujeto también. Sujeto. entonces, acorde a esto, ¿a cuál figura pertenece? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Tercera figura. Primera. La tercera figura es donde el término medio únicamente aparece como sujeto. Vendría siendo nuestra tercera figura. Eso es lo que tenemos. Ahora nos vamos a clasificar nuestros enunciados en juicios. El primer enunciado, ¿qué tipo de juicio es? Particular. Ujú, Afirmativo. ujú. El segundo, ¿qué vendría siendo? Universal afirmativo. Universal afirmativo. Y el tercero, ¿qué es? Particular. Afirmativo. Excelente. Entonces tenemos la combinación
I, A, I. Porque son las vocales que representan cada uno de los juicios que ustedes me mencionaron. Váyanse a su tablita nuevamente y chequen las combinaciones posibles de estas vocales. ¿Cuál sería nuestro modo del silogismo entonces? Bisamis. Muy bien. Ese sería nuestro modo. Ok. Vamos por nuestro último ejemplo rápidamente. ¿Cuál sería nuestro término menor aquí? Ricardo. Ok. Nuestro término mayor. Fútbol. Y nuestro término medio. Niño. Niños. Muy bien. Niños. Es aquí y es aquí. En nuestro primer enunciado, ¿qué es? ¿Sujeto o predicado? Nuestro término medio. Predicado. Y en el segundo, ¿qué vendría siendo? Sujeto. Sujeto. Predicado primero y sujeto después. Entonces, ¿en cuál de las 4 figuras encaja? La cuarta. Excelente. Es parte de la cuarta figura. Ahora, ¿qué tipo de juicio es cada enunciado? ¿Qué tipo de juicio es mi primer enunciado? Afirmativo. Universal. Afirmativo. Representado por la vocal, ¿cuál? A. Luego, ¿qué tipo de juicio es el segundo? Particular negativo. ¿Qué vocal lo representa? O. Y finalmente, ¿qué tipo es? Particular negativo. Que también se representa con la O. Por lo tanto, nuestra combinación es A o O. Checamos nuestra tablita de la cuarta figura y vemos, ¿existe alguna combinación A o O? No. No. Solo una AEE. Entonces, este fue inválido. Tenemos un modo inválido. Eso es lo que significa. Muy bien, chicos. Con esto concluimos este repaso de los modos del silogismo. Lo vimos de nuevo porque al enfocarnos en diagramas de Venn no nos enfocamos tanto en esto, solo lo vimos muy superficialmente. Ahora ya están mejor preparados para hacer este tipo de ejercicios. Repito, yo sé que en Classroom todavía no tenían muy fuerte el desarrollo de este tema, pero para mí lo importante era que hubieran intentado desarrollar los ejercicios que se le marcaron. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna duda, un comentario sobre lo que acabamos de revisar? Bien, la siguiente sesión iniciaremos nuestro proyecto final justamente con este tipo de ejercicios para que lo tengan fresco y porque quedamos que las preguntas de opción múltiple iban a ser Classroom, pero yo necesito que la primera sesión sea en vivo para que podamos platicar sobre la rúbrica y sobre cualquier duda que pueda salir sobre la marcha. Entonces, les repito, todo esto que acabamos de hacer está en el PDF que les proyecté primero y en ese PDF pueden encontrar la información extendida de cómo es que realizamos esos ejercicios, de lo que se explicó durante esta sesión en vivo. Se los voy a subir en el Classroom, todavía no está, pero sí se los voy a subir, eso es un hecho para que ustedes puedan repasar y apoyarse de ese material en su proyecto final. Muy bien, chicos, ¿alguien tiene algún otro comentario? Todo bien. Excelente, muchachos. Bien, entonces, pues ya lo dejaríamos por hoy. Con eso concluimos nuestro tema de hoy y ya estuvo. A partir de la siguiente semana de pensamiento ya estamos trabajando proyecto final. Por favor, les pido, asistan. Asistan porque les va a ayudar a adelantar su trabajo. Piensen en todos los proyectos finales que tienen que hacer. Entre más rápido avancen,
mejor para ustedes mismos, mejor carga de trabajo, menos pesado se les va a hacer. Asistan, por favor, que aparte es obligatorio asistir, obviamente, pero procuren asistir y estar pendientes de todas estas actividades. Por favor, es muy, muy importante y es parte de la calificación. Bien, muchachos, pues ya se pueden desconectar. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, chicos. Adiós, maestra. Adiós, Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, maestra, con permiso. Hasta luego.